El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Cocorito, un perro de la raza Dogo de Burdeos que llega a la clínica veterinaria luego de ser rescatado. Todo esto te lo platicaremos desde un lugar que se encarga de capturar en fotografías la esencia de la relación que tienes con tus animales de compañía. Todo esto aquí en la Ciudad de México. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un capítulo de Clínica de Animales. El día de hoy, pues, en un lugar que se encarga de tomar fotografías de familias que incluyen, por supuesto, a sus mejores amigos, de, pues, plasmar en imagen esta relación que tienes con tus animales de compañía. Y me encuentro con el médico veterinario Alberto Guillén, quien es creador de este concepto y que se llama Pet Studio. Así es. Gracias, Alberto, por recibirnos y cuéntanos cómo surge la idea, pues, de generar estos momentos. Ok, la idea se generó pensando en promover adopción de mascotas. Entonces yo vi un teaser de una película que se llama Cometa y me inspiró bastante, ¿no? Entonces dije, ¿cómo le hago para que se promueva más la parte de adopción? Entonces me imaginé unas fotografías profesionales de estudio, pero con un perro, verdadero perro mexicano de la calle, ¿no? Ya con algún accidente o algo así, para generar conciencia, plasmar su historia al lado y así la gente, sobre todo los niños, vean así como ven los anuncios de comida chatarra, que vean de mascotas, ¿no? Como la consecuencia del abandono de una mascota. Claro, pero pues obviamente, como bien dicen, de la vista nace el amor, ¿no? Y una buena imagen, una buena fotografía cuenta toda una historia, ¿no? Entonces, en este caso, basándose en unas buenas fotografías, promueves la adopción. Sí, de hecho también hacemos trabajos gratuitos en albergues para que le tomemos fotos a sus adoptables. Así es más fácil que salgan en la adopción. Entonces también es una parte que es la parte social que hacemos dentro del negocio. Claro, y ahorita mencionabas algo bien importante que es la película de Cometa, y precisamente, amigos, que están viendo de fondo, que están trabajando, que están tomando fotografías, ahí tenemos a Rocker, que es el perrito protagonista de la película Cometa, que es el que le están en estos momentos tomando las fotografías. Sí, ley de la atracción. Conocí a Leo estando aquí y resulta que quien me inspiró es ahora con quien le estamos tomando las fotografías. Qué pequeño es el mundo, señores. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos a conocer la historia, hablando de adopciones, de rescates, la historia de Cocorito, que es un perro de la raza Dogo de Burdeos que vivió gran parte de su vida en un espacio sumamente pequeño, en un azotea abandonado y que ahora fue rescatado y esperamos que comience una nueva vida. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Es un perro que desafortunadamente, a pesar de ser un perro de raza pura, es un dogo, finalmente pues no estaba en las condiciones óptimas ni recibía la atención médica adecuada. Cocorito amarrado con una lona en una esquina y a punto de caer, fue como me llegó su foto y dije, ¿qué pasa con él? ¿No? Y me dijeron, es que está así el perro y pues no lo podemos nosotros recibir y queríamos ver si tú lo podías recibir. El chiste es que yo al ver ese cuadro, sinceramente no pude más que decir, dénmelo ahorita. Es un perro grande, es un perro que finalmente tendría que haber tenido mucha actividad, era un perro que tendría que haber tenido una atención médica adecuada por el tipo de piel, por el tipo de sus articulaciones y todo, pues yo me imagino que estaba completamente desgastado el pobrecito, ¿no? Cocorito se presenta a consulta con nosotros, es un perro que rescataron, hubo una aparente denuncia en la cual lo tenían pues al paciente en condiciones no adecuadas, favorables. Afortunadamente la protectora Ani Guzmán pues lo pudo apoyar, lo recogió y él ahorita lo tiene con él. Y al ser un paciente nuevo, un nuevo integrante de la comunidad que voy a tener para dar en adopción, nos lo trajo para revisión. Digamos que es un perro adulto ya entrando a una madurez mayor, ya tiene entre 6 y 7 años. Esta raza no es muy longeva. Los Dogos de Burdeos son perros monozoides, que son tallas muy grandes. Los perros de talla grande desgraciadamente no son tan longevos como un perro de pequeño tamaño. Son perros que desgraciadamente a partir de los 7, 8 años empiezan a llegar a tener problemas.
en los cuales les puede empezar a afectar, ¿no? Es una raza que llega a tener diferentes problemas congénitos, problemas cardíacos con los cuales pueden hacer o a futuro llegar a desarrollar como cardiopatía dilatada, pueden llegar a tener displasia de cadera, displasia de codo, entre otras afecciones, ¿no? Pero afortunadamente dentro de lo que cabe, a pesar de las condiciones en cómo se encontraba el paciente, no se ve tan deteriorado afortunadamente. Habrá que ver ahorita cómo salen sus análisis de sangre para ver que no tenga ninguna otra enfermedad en conjunto, como falla renal o falla hepática o alguna otra afección que pudiese llegar a presentar, que podamos ver en los análisis de sangre. Tiene por ahí una cierta afección en la boca, tiene algo que se llama hiperplasia gingival, que esta es una raza que sufre muchísimo de esto. Entonces hay que darle seguimiento con respecto a su dentadura para ver cómo se encuentra. Y bueno amigos, en unos instantes conoceremos más acerca de la historia de Cocorito aquí en Clínica de Animales, pero antes quiero platicarles que seguimos en este lugar, Pet Studio, donde se encargan de tomar estas fotografías con tus mejores amigos, con tus animales de compañía. Y ahora me encuentro con Juanjo Barrera, quien me decía que lleva tiempo dedicándose a la fotografía. Hola Juanjo. Y oye, ¿en algún momento te imaginaste estar tomándole fotografías a perros, a gatos, a hurones, hasta a chinchillas, me decías? No, nunca me lo imaginé. Desgraciadamente a la edad como de 12 años perdí una mascota que era, yo le decía que era como el hermano menor que nunca tuve. Lo quise mucho y de ahí no tuve animales, pero siempre los he querido mucho. Voy en la calle y acaricio a algún perro, me encantan. Y ahora estar haciendo esto y conjugar las dos pasiones que me gustan a mí, bueno, la fotografía y la pasión por los animales, la verdad es que es un gusto poder estar tratando aquí con ellos y es muy divertido. Como ya lo vieron, hay que estar con ellos muy atento, a ver si hay que ladrarles. Me divierto, la verdad es que es divertido con ellos. Oye, es cierto, estábamos viendo que le estabas taladrando a Rocker para que se dejara tomar las fotografías. ¿Qué es lo más difícil de tomar una fotografía con los perros? Pues lo más difícil es que cuando los perros pues no hacen mucho caso ni a los dueños, ¿no? Lo que sí pedimos es que estén presentes los dueños. Si son educados los perros, pues nos ayudan un poco al trabajo. Pero si no están educados, no importa, porque aquí tenemos premios, tenemos un veterinario presente. Y entonces todo esto nos ayuda a poder controlarlos un poco más. Claro, y a que las fotografías salgan de una manera exitosa. Así y pues es. que se metan a las redes sociales, ¿no? Para que vean ahí el trabajo que están haciendo en Pet Studio. Claro. Y ahorita seguiremos viendo más sobre tu trabajo. Gracias, Claro que Juanjo. sí. Gracias, Juanjo. Y nosotros vamos a hacer una pausa también y seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales, amigos. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal de YouTube. Les voy a recomendar uno muy en especial, que fue cuando hablamos de la película Cometa, ya que nos encontramos además el día de hoy con Rocker, quien es el protagonista de esta historia, y me encuentro también con Jorge Hernández, quien es su papá, su manejador, y que bueno, justamente el día de hoy vino a Pet Studio a tomarse una sesión de fotografías familiares. Así es. Jorge, platícanos por favor, ¿qué representa para ti pues sacarte estas fotografías? Digo, ya sabemos que Rocker es todo un personaje y famosísimo, pero tener estas fotografías en familia. No, pues muchas gracias a ustedes. Más bien, para mí es un honor que Rocker esté participando en esta película que es Cometa. Y ahorita, ¿cómo ha sido tomarte las fotografías? Pues muy interesante porque vuelve a las cámaras Rocker y a él le gusta mucho estar participando en todo esto. Además, bueno, generalmente te gusta estar como también atrás de cámara. Sí, sí, sí. Y ahora estás al frente con tu pequeño. Así es. Sí, pues es entrenamiento, es constancia, es amor. Le tengo mucho cariño a él por muchas cosas. Representa muchas cosas para mí. ¿Cuántas fotografías tienes de Rocker? Pues no tengo muchas, pero tengo más bien cuando él trabaja, cuando él entrena. Pero pues gracias por las fotos. Ahora vas a poder tener esta parte pues emotiva y más cuidada de las fotografías. Exactamente, sí, sacaron fotos excelentes ahorita que estaba bien. ¿Qué le dirías a las personas, pues bueno, que tal vez no se deciden a tomarse unas fotografías así con sus animales de compañía, algo más profesional y bien cuidado? No, pues que pueden tener un recuerdo muy valioso como yo con Rocker, con estas fotografías
pues en familia para que puedan perdurar los años de nuestros perros. Claro, una imagen, una esencia como Así si hemos es. captado en fotografía. Así es. ¿No? Jorge, pues bueno, estaremos viendo estas fotografías, el resultado de esta sesión que están tomando en estos momentos a Rocker, y por supuesto que lo veremos en la pantalla grande en la película Cometa. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a regresar con el caso del día de hoy, que es Cocorito. ¿En dónde? Aquí en Clínica de Animales. Lo que hacemos es tomar muestras de las zonas donde tiene infección para que podamos saber qué tipo de infección tiene y podamos dar un tratamiento preciso y que tenga buenos resultados y no estemos dando vueltas con esas cosas. Sus oídos se ve que llevan un rato mal, no es una infección nueva. También vamos a tomar algunas muestras de alguna lesión activa que tenga por aquí. Esta zona que tiene muy infectada muchas veces es por alergia al piquete de pulgas, entonces es muy probable que por ahí tengamos pulguillas que le estén afectando. Y si tiene alguna infección acá secundaria a eso, seguramente algo de comezón. Hoy en día hay productos extraordinarios que han cambiado mucho cómo prevenimos la presencia de pulgas y de garrapatas y de otros parásitos, que son un grupo de productos que se dan ya sea una vez al mes o una vez cada 3 meses orales, y deben de ser parte del cuadro de medicina preventiva en todas nuestras mascotas en la casa. Esto tienen que platicarlo con su médico veterinario para que ellos vean cuál es el producto que más les conviene, pero por mucho funcionan mejor que los productos tópicos, y una vez que los administramos sabemos que duran el tiempo que esperamos en nuestro paciente. Algunos de estos productos incluso son desparasitantes mensuales, entonces realmente nos ayudan a prevenir pulgas, infecciones secundarias por las pulgas, parásitos, garrapatas, etc. Tiene una infección por levaduras en los oídos y le vamos a mandar un tratamiento que le va a servir, va a estar mucho mejor, bastante rápido. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es que estamos lavando el oído. Cuando tenemos infecciones en el oído, muchas veces los médicos mandan gotas, y las gotas no son suficientes cuando tenemos este tipo de infecciones donde hay mucha secreción en el oído. Entonces es importante que ese oído se masajee y se saque toda la secreción que está allá adentro. Ahorita realmente lo que vamos a hacer es atacar los problemas evidentes que tiene. Tiene una infección bacteriana que se llama pioderma en la parte caudal de su espalda, y vamos a darle un tratamiento adecuado, igual para la infección de oídos que tiene. Yo creo que va a haber una mejoría dramática tanto en sus oídos como en su piel en 2 semanas, pero creo que nos va a ir bien con este chaparro. Aparte es muy buen perro, se deja muy bien manejar. Yo creo que el pronóstico y seguimiento con él sería favorable, sería bueno. Esta raza, suponemos ahorita que la afección de piel puede ser secundaria a algún tipo de alergia. Por las lesiones que está manifestando, se puede presentar en algún tipo de alergia que se llama hipersensibilidad. Muchos pacientes pueden ser alérgicos a factores medioambientales, que se llama anatopia, que lo inhalan los pacientes, ya sea el polen, polvo, etcétera, o que sean alérgicos, por ejemplo, al alimento, ¿no? Entonces esto lo vamos a ir viendo en conjunto. Ahorita, de primera instancia, lo que tenemos que enfocarnos de primera instancia es controlar la infección de los oídos que está presente, que no se generalice más lo de la piel, ver que suba de peso y ver que no empiece a presentar ningún otro tipo de signo o afección. Yo espero, la verdad, encontrar una familia maravillosa, que lo haga dejar atrás ese pasado funesto que llegó a tener. Pues este caso, como tantos otros que he tenido de animales de raza, siempre en lo personal para mí son un ejemplo de lo que no debemos de hacer como sociedad, de que los animales no debemos de estarlos reproduciendo sin control. Entonces yo espero que Cocorito sí transforme su vida y encuentre una familia y un hogar responsable. Y bueno amigos, Cocorito ahora se va a casa con un tratamiento para curar estos problemas en la piel. Recuerden que existe la especialidad en dermatología veterinaria, y si notamos algún problema en la salud de la piel de nuestros animales de compañía, llevémoslo con el especialista.
También Cocorito ahora se va a un hogar temporal, pero espera encontrar próximamente un hogar definitivo. Si ustedes lo quieren adoptar, escríbanos a la dirección de Clínica de Animales, a las redes sociales de Capital 21 o directamente con los chicos de Concientizando. Y seguimos platicando con Alberto Guillén sobre este concepto de Pet Studio. Oye, Alberto, me decías que no nada más toman fotografías de estudio. Ok, sí, aquí como tenemos una sesión ahorita con Rocker de estudio, salen muy elegantes, muy bonitas, pero también tenemos la versión como al aire libre, ¿no? En alguna locación natural, con ríos, lo que sea, ¿no? Se puede hacer. Y también una fotografía conceptual en el cual se mete edición y Photoshop para poner, no sé, como un póster de una película, etc. Que, bueno, ahorita estarán viendo algunas imágenes en pantalla y que además me decías que es algo nuevo en nuestro país, en esta parte de fotografía, con animales de compañía. Exacto. Y conceptual. Exacto, no es aquí, yo estuve investigando y aquí no hay todavía eso, pero lo vamos a hacer nosotros sin ningún problema. ¿Con cuánto tiempo tienen que reservar o cómo te contactan para que puedan tomar una sesión? A través de nuestra página de Facebook, está como Pet Studio MX, nos pueden mandar un mensaje, se envía cotización previa por correo electrónico y tienen que reservar mínimo unas 2 semanas con anterioridad para ver la disponibilidad de la agenda, ¿no? Y en el caso de gatos, siempre es en domicilio. O sea, y pueden también ser a domicilio las fotografías con perros, sin broncas, hurones, chinchillas, mapaches, lo que tengan. Perfecto. Ya lo saben, amigos, anímense a inmortalizar el amor que tienen por sus animales de compañía en una fotografía. Muchísimas gracias, Alberto. No, a ti. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.